La iglesia estaba llena para el funeral de mi padre. Jonathan Barrett había sido un pilar de la comunidad, construyendo Barrett Construction desde un pequeño contratista residencial hasta convertirse en el mayor desarrollador comercial en 3 estados. Todos los que importaban estaban ahí, socios de negocios, políticos, familiares, amigos, todos rindiendo homenaje a un hombre que había construido un imperio de más de $75 millones desde la nada. Permanecí en silencio junto al ataúd, aceptando condolencias con mi hermana Kate. Ambos dejamos todo para regresar a casa cuando papá sufrió su ataque al corazón, pero llegamos demasiado tarde para despedirnos. Kate voló desde su residencia quirúrgica en Boston, mientras que yo dejé mi firma de arquitectura en Chicago. Siempre habíamos sido cercanos, unidos por nuestro dolor compartido tras la muerte de mamá cuando éramos adolescentes, y ahora por la pérdida de nuestro padre. ¿Cómo te sientes, Rachel? Susurró Kate mientras otro grupo de dolientes pasaba. Estoy sobrellevándolo, respondí, aunque la verdad era que me sentía entumecida. Papá y yo siempre habíamos sido cercanos. Como la hija que siguió sus pasos en la industria de la construcción, aunque como arquitecta en lugar de desarrolladora, compartíamos un vínculo especial. Kate apretó mi mano cuando nuestro primo Michael se acercó, con su esposa Vanessa a su lado. Michael era hijo del tío Robert y había trabajado en Barrett Construction desde la universidad. Mientras Kate y yo tomamos caminos distintos, Michael se había posicionado como la mano derecha de papá y su aparente sucesor. Rachel, Kate, nos abrazó con una simpatía ensayada. Tu padre fue como un segundo padre para mí. Esto es devastador para todos nosotros. Había algo en su pena que me hizo rechinar los dientes, pero dejé de lado el sentimiento. No era el momento. Gracias por encargarte de los arreglos, dije. Papá sufrió el ataque al corazón en la oficina, y Michael se hizo cargo de todo mientras Kate y yo viajábamos a casa. Por supuesto, asintió solemnemente. Jonathan no habría esperado menos. De hecho, me estaba preparando para asumir más responsabilidades. Habíamos estado discutiendo mi eventual nombramiento como CEO. Parpadeé sorprendida. Era la primera vez que escuchaba sobre un plan de sucesión que favoreciera a Michael. Papá siempre había sido reservado con sus decisiones de negocios, pero esto era algo que habría mencionado. Estoy segura de que tendremos tiempo para hablar de la empresa después de haber tenido la oportunidad de hacer nuestro duelo, intervino Kate con suavidad, siempre la diplomática. La expresión de Michael se endureció ligeramente. En realidad, hay asuntos que no pueden esperar. He programado una reunión familiar en la casa después del funeral. Los abogados estarán ahí. Después del entierro, los dolientes se reunieron en la gran casa victoriana de mi padre, frente al lago. La casa donde Kate y yo crecimos ahora estaba llena de visitantes comiendo comida de catering y compartiendo historias sobre papá. Me movía por las habitaciones en un estado de aturdimiento, aceptando condolencias y tratando de procesar que realmente se había ido. Rachel. Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Me giré y vi a Martin Chen, el viejo amigo de papá y el arquitecto que inspiró mi carrera. Martin, gracias por venir. Nos abrazamos y sentí las lágrimas amenazando de nuevo. Martin había sido una presencia constante en nuestras vidas, casi familia. Jonathan estaba muy orgulloso de ti, dijo con voz suave. Le contaba a todos sobre tu firma en Chicago y los premios que has ganado. Sonreí entre lágrimas. De hecho, estábamos trabajando juntos en un proyecto, un centro comunitario en el centro de la ciudad. Papá iba a proporcionar el terreno y el financiamiento, y yo lo diseñaría. Martín pareció sorprendido. No había oído hablar de eso. Lo manteníamos en secreto hasta que los planes se finalizaran. Papá quería que fuera su proyecto de legado, viviendas asequibles, espacios comunitarios, una clínica médica. Íbamos a empezar la construcción en primavera. Antes de que Martín pudiera responder, apareció Michael, anunciando que la reunión familiar comenzaría en el despacho de papá. Me disculpé y me dirigí a la habitación, encontrando a Kate ya sentada en uno de los sillones de cuero frente al enorme escritorio de roble de papá. Michael se había instalado en su silla, con su esposa de pie a su lado. 2 hombres de traje, presumiblemente abogados, estaban cerca. Ahora que estamos todos aquí, comenzó Michael cuando tomé asiento, podemos tratar algunos asuntos urgentes. Como saben, Jonathan era el único dueño de Barrett Construction y todas sus subsidiarias. Con su inesperado fallecimiento,
Hay decisiones que deben tomarse de inmediato para garantizar la continuidad del negocio. Uno de los abogados dio un paso adelante. Soy James Wilson, el asesor legal de Barrett Construction. Hizo una pausa antes de continuar. En ausencia de un testamento formalmente ejecutado. ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Cómo que en ausencia de un testamento? Papá definitivamente tenía uno. Lo actualizaba cada pocos años. Michael carraspeó. Desafortunadamente, hubo un accidente la semana pasada. Jonathan había sacado sus documentos para revisarlos y hubo un incendio en la chimenea. Una corriente de aire hizo que algunos papeles se quemaran. El testamento fue destruido. Lo miré con incredulidad. Y no había copias con los abogados o en otro lugar. Tu padre prefería mantener sus asuntos personales en privado, explicó Wilson. Guardaba el original en su caja fuerte en casa. Estábamos programados para revisarlo la próxima semana, pero Kate se inclinó hacia adelante. Esto no tiene sentido. Papá era meticuloso con todo, especialmente con los asuntos legales. El duelo puede desorientar, dijo Michael con su simpatía ensayada. Lo importante ahora es establecer un liderazgo interino para la empresa. Como el ejecutivo de mayor rango y el pariente masculino más cercano de Jonathan, estoy preparado para asumir el cargo de CEO interino hasta que se tomen decisiones más permanentes. El segundo abogado repartió carpetas. Hemos preparado estos acuerdos de gestión interina. Básicamente, autorizan a Michael a administrar todos los bienes y negocios de la familia Barrett mientras se resuelve la sucesión. Sin un testamento, este proceso podría tomar tiempo. Abrí la carpeta y hojeé el documento, con mi sospecha creciendo con cada párrafo. El acuerdo le daría a Michael control total sobre toda la herencia de papá, la empresa, las propiedades, las inversiones, todo. ¿Y si no firmamos? Preguntó Kate, siempre directa. La sonrisa de Michael se tensó. Sin una autoridad clara, la empresa podría quedar paralizada. Los proyectos se detendrían, los contratos estarían en riesgo y el valor de la herencia, su herencia, podría disminuir significativamente. Cerré la carpeta. Necesitamos tiempo para revisar esto con nuestros propios abogados. Por supuesto, asintió Michael con falsa magnanimidad. Pero debo mencionar que hay varios acuerdos importantes en curso que requieren atención inmediata. Cualquier retraso podría ser costoso. Tendremos una respuesta mañana, dije con firmeza. Por ahora, creo que ya hemos hablado suficiente de negocios en un día de funeral. Cuando la reunión terminó, noté a Wilson dándole a Michael un sutil asentimiento. Algo no estaba bien. Y necesitaba averiguar que antes de firmar cualquier cosa. Esa noche, después de que la mayoría de los dolientes se habían ido, Kate y yo nos sentamos en la cocina de nuestra casa de la infancia, tratando de entender los eventos del día. No hay manera de que el testamento de papá simplemente se haya quemado justo antes de que muriera, dijo Kate, expresando exactamente lo que yo estaba pensando. Y no hay forma de que no tuviera copias, añadí. Michael está mintiendo. Kate se frotó las sienes. ¿Pero por qué? Papá trataba a Michael como a un hijo. Ya iba a heredar una parte sustancial. Pensé en la ambición de Michael, en cómo siempre había querido ser visto como el sucesor de papá. Tal vez sustancial no era suficiente. Tal vez quería todo. ¿Qué hacemos? No podemos probar nada. ¿Y sin el testamento? Me puse de pie de repente, recordando algo importante. Papá me llevó a su banco el mes pasado. Me mostró su caja de seguridad y se aseguró de que supiera cómo acceder a ella. Me dijo que era por si acaso. Los ojos de Kate se abrieron con sorpresa. ¿Crees que? No lo sé, pero vale la pena comprobarlo. El banco abre a las 9 mañana. A la mañana siguiente, llegamos al First National Bank en cuanto abrió. El gerente, al reconocernos como las hijas de Jonathan Barrett, nos expresó sus condolencias antes de escoltarnos a la bóveda. Su padre era uno de nuestros clientes más valiosos, dijo mientras localizaba la caja correcta. Mantuvo varias cuentas y esta caja de seguridad por más de 30 años. Usó su llave, y yo usé la que papá me había dado. La caja se deslizó hacia afuera, y mi corazón se aceleró mientras el gerente nos dejaba discretamente a solas. Dentro había varios sobresellados, una memoria USB y una carpeta de cuero. El sobre más grande estaba etiquetado como Última voluntad y testamento, copia. Lo sabía,
susurró Kate mientras yo abría el sobre. El testamento era claro y detallado. Papá había dejado el 30% de Barrett Construction para mí, otro 30% para Kate, un 20% para Michael y un 10% para una fundación benéfica en honor a mamá. También me nombraba CEO, citando mi visión arquitectónica y mi capacidad empresarial, con disposiciones para que Kate permaneciera en la junta directiva a pesar de su carrera médica. Pero eso no era todo. La carpeta de cuero contenía planes detallados para el proyecto del centro comunitario del que le hablé a Martín, incluyendo asignaciones de fondos, escrituras de propiedad y mis propios diseños arquitectónicos. Papá ya había transferido el terreno en el centro de la ciudad y $25 millones en fondos de desarrollo a una empresa de responsabilidad limitada, LLC, que él y yo poseíamos conjuntamente. La memoria USB contenía años de registros de la empresa, incluyendo pruebas de que Michael había estado desviando sistemáticamente recursos de la compañía hacia proyectos secundarios que lo beneficiaban personalmente. No era lo suficientemente obvio para que lo notaran de inmediato, pero con el tiempo, la cantidad era significativa. No solo quería controlar la empresa, dije en voz alta. Necesitaba encubrir lo que había estado haciendo. Kate me apretó la mano. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Pensé en Michael, sentado en la silla de papá, tan confiado en su plan. Vamos a la reunión que organizó, y llevaremos algunos invitados. Esa tarde, Michael nos recibió con impaciencia apenas disimulada cuando entramos en el despacho de papá. Tenía los acuerdos de gestión interina listos sobre el escritorio, con plumas preparadas. ¿Han tomado una decisión?, preguntó. Como mencioné, hay asuntos urgentes que requieren atención inmediata. Sí, la hemos tomado, respondí con calma. Pero antes de firmar cualquier cosa, queremos presentarles a algunas personas. En ese momento, la puerta del despacho se abrió. Martin Chen entró, seguido por una elegante mujer mayor que reconocí como la abogada personal de papá, Sophia Greenwood. Detrás de ellos, entraron dos miembros de la junta directiva de Barrett Construction. La expresión de Michael pasó de la confusión a la alarma. ¿Qué es esto? Coloqué el testamento de papá sobre el escritorio. Esto, dije, es una copia del testamento real de nuestro padre. El mismo que sabías que existía porque lo revisó con todos sus ejecutivos el año pasado. El color desapareció del rostro de Michael. ¿De dónde lo sacaron? Papá guardaba copias en su caja de seguridad, explicó Kate. Junto con unos registros de la empresa, muy interesantes. Sophia Greenwood dio un paso adelante. Como abogada personal de Jonathan Barrett, puedo confirmar que este es su testamento más reciente, debidamente firmado y atestiguado. Tengo la copia oficial en los archivos de mi firma. El abogado corporativo de Michael, Wilson, se quedó atónito. Me dijeron que no había testamento, que todo se había destruido en un accidente. No hubo ningún accidente, dije, con la voz firme a pesar de mi enojo. Michael les mintió, nos mintió a todos. Y planeaba apoderarse de todo lo que nuestro padre construyó. Estas son acusaciones muy serias, balbuceó Michael, pero su confianza comenzaba a desmoronarse. ¿Asegurar la continuidad del negocio durante un momento difícil?, preguntó Sophia con dureza. Presentar documentos falsos e intentar defraudar a los herederos legítimos no es continuidad, es un delito. Uno de los miembros de la Junta, Janet Forrest, intervino. La Junta debe abordar esto de inmediato. Las acciones de Michael representan una grave violación de su deber fiduciario. Michael miró desesperadamente alrededor de la sala, buscando apoyo. No encontró ninguno. Esto es un malentendido, dijo, con la voz temblorosa. Solo estaba actuando en el mejor interés de la familia. ¿Y los fondos que desviaste a Pinnacle Ventures?, pregunté, haciendo referencia a la información en la memoria USB. ¿Eso también era en el mejor interés de la familia? Su rostro se puso completamente pálido. ¿Cómo? ¿Cómo lo supieron? Papá sabía, dijo Kate en voz baja. Estaba reuniendo pruebas. Probablemente por eso se aseguró de que pudiéramos acceder a la caja de seguridad. Durante la siguiente hora, la magnitud de la traición de Michael salió a la luz. No solo había planeado apoderarse de toda la empresa, sino que había estado malversando fondos durante años. Papá lo sospechaba y estaba recopilando pruebas antes de enfrentarlo. Cuando la reunión terminó,
Michael y su esposa fueron escoltados fuera de la propiedad por seguridad. La junta convocó una sesión de emergencia y Sofía inició el proceso formal de ejecutar el testamento de papá. Solas en el despacho, Kate y yo finalmente bajamos la guardia. No puedo creer que hiciera esto. Papá confiaba en él. Kate pasó un brazo sobre mis hombros. Papá también se protegió contra eso. Se aseguró de que tuviéramos lo necesario para exponer la verdad. Asentí, mirando alrededor del estudio que albergaba tantos recuerdos. Mis ojos se detuvieron en los planos arquitectónicos del centro comunitario, el proyecto legado de papá. Ahora era mi responsabilidad completarlo. ¿Qué harás con el puesto de CEO? Preguntó Kate. Papá te nombró en el testamento, pero tienes tu propia firma en Chicago. Deslicé mis dedos sobre los diseños del centro comunitario. Creo que es hora de volver a casa. Papá construyó algo importante aquí. Confiaba en que yo lo llevaría adelante. Un mes después, me encontraba en el terreno vacío en el centro de la ciudad, donde pronto se alzaría el centro comunitario Barrett. El equipo de construcción ya estaba instalado para la ceremonia de inauguración programada para el día siguiente. El proyecto había crecido para incluir no solo vivienda asequible y una clínica médica, sino también un centro educativo para la capacitación en construcción y arquitectura para jóvenes de escasos recursos. Michael había sido destituido de la empresa y enfrentaba cargos penales por malversación de fondos. Él y Vanessa se habían marchado de la ciudad, con su cuidadosamente construida reputación social hecha pedazos. Kate había regresado a Boston, pero planeaba dividir su tiempo entre su carrera médica y sus responsabilidades en la junta directiva. Descubrimos que papá había estado financiando en silencio una iniciativa de investigación médica en nombre de mamá en el hospital de Kate, otro fragmento de su legado que ninguna de las dos conocíamos. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre la silueta de la ciudad, sentí una profunda paz. Papá nos había preparado mejor de lo que jamás imaginamos, no solo con bienes y protecciones legales, sino con los valores y habilidades para continuar lo que él había empezado. Estamos listos para la ceremonia de mañana, señorita Barrett, llamó mi jefe de obra desde el otro lado del terreno. Gracias, David, respondí, lanzando una última mirada al espacio vacío que pronto se transformaría en el regalo final de papá para la comunidad. Creo que ahora estamos listos para todo. En mi bolsillo estaba la llave de la caja de seguridad de papá, un recordatorio de que, a veces, las herencias más importantes no son las que los demás pueden ver, sino la visión, la sabiduría y el amor que permanecen mucho después de que alguien se ha ido. Michael estaba tan enfocado en controlar la empresa que nunca comprendió la verdadera riqueza que papá había construido, no solo en activos, sino en relaciones, respeto y una visión para el futuro. Mientras mi primo tramaba lo que podía tomar, papá había estado planificando en silencio lo que podía dar. De pie en el umbral de ese futuro, le agradecí en silencio por su última lección. El verdadero legado no se mide en dinero ni en escrituras de propiedad, sino en el impacto positivo que dejamos y la sabiduría que transmitimos. Michael intentó robarnos una herencia, pero jamás podría tocar la verdadera riqueza que papá nos dejó, la oportunidad de seguir marcando una diferencia en el mundo que tanto amó.